En los años 90 del siglo XX, la democracia en América Latina entró en un proceso de evolución. Surgieron entidades de la sociedad civil en casi todos los países del continente para fomentar prácticas, conductas que se convirtieran más adelante en cultura democrática. Por ejemplo, participación ciudadana en República Dominicana. Proyectos similares fueron creados en casi todos los países de la región, con apoyo de los Estados Unidos. Ese proceso de evolución de la democracia comenzó a fracturarse en la entrada en la segunda década del siglo XXI. Es como una evolución que encontró una parada y comenzó a involucionar. Todo eso fue de la mano con el deterioro de los partidos políticos, la pérdida de ideologías, de doctrina, la realización de la política al margen de los valores. Y eso nos ha llevado a lo que tenemos hoy. Hay una involución de la democracia, una involución que pronto se va a expresar en un deterioro del Estado democrático, del Estado social y democrático de derecho. Porque es que las conductas de los líderes se convierten en cultura y la cultura define el pensamiento. El pensamiento se expresa en comportamiento. Entonces, cosas que eran prohibidas, criticadas, de repente son aceptadas y practicadas como si fueran las reglas de juego. Por ejemplo, durante décadas en República Dominicana dar comisiones de un 10% en las compras, tanto en lo público como en lo privado, eso era algo normal. Inclusive habían empresas que tenían la estrategia de que si alguien iba a cotizar, inmediatamente le decían te sale el 10 para que le hicieran las compras. En el proceso de evolución y construcción democrática vinieron controles, fiscalización para ponerle término a esa práctica. En materia de derecho electoral, en materia de derechos constitucionales, los partidos políticos fueron constitucionalizados. Los partidos no estaban contemplados en la Constitución de la República. Por eso en las reformas de los últimos 20 años en América Latina, a los partidos se le incluye en la Constitución como instituciones de derecho público. Y concomitantemente se comenzaron a producir una serie de normas para garantizar que los partidos se manejaran apegados a los valores de la democracia y a las prácticas democráticas. Por ejemplo, desde que yo tengo uso de razón, un discurso político permanente aquí ha sido ataque al transfugismo. En los años 90 hubo una sociedad civil muy enérgica, en las mismas universidades, las prédicas, los mismos comunicadores. Pero resulta que ya eso no se critica, porque los que criticaban eso acerbamente cuando estaban en la oposición, cuando llegan al gobierno la practican. Entonces llega un momento que hacer carreras políticas no tiene importancia, porque después que los presidentes llegan, están en una evolución permanente, una evaluación para ver quién les aporta votos, quién les aporta apoyo social. Y en vez de valorar a quienes le llevaron al poder, lo que se enfocan es en conquistar y atraer para debilitar a los adversarios. Precisamente eso es lo que ha hecho este gobierno del PRM, en una dimensión mayor que como lo hizo Leonel, que como lo hizo Danilo y que como lo hizo Balaguer. Pero hay una diferencia. El tema del transfugismo nunca fue tema de campaña de los reformistas, ni tampoco fue un tema fuerte de los PLDistas. El tema del transfugismo fue un tema del otrora PRD, hoy PRM, y de la sociedad civil colateral
al discurso y a los intereses políticos de ellos. Entonces, cuando vemos que el gobierno entra en esa práctica de quitarle los alcaldes, los regidores, los legisladores a los partidos de oposición, sin revisar lo que fue el discurso de ellos en el pasado, eso es un quiebre de conducta política que afecta a la cultura democrática, que afecta a la institucionalidad y que daña el futuro de la nación. Entonces yo considero que el presidente Luis Abinader debe apostar a fortalecer los partidos, porque esa práctica destruye y debilita los partidos. En América Latina, en los países donde los partidos han sido destruidos, lo que ha llegado no es bueno. Y ahí está el ejemplo de Venezuela, ahí está el ejemplo de Perú, por solo poner dos casos. Entonces pienso que el gran reto que tiene la partidocracia dominicana es recuperar confianza en los partidos, confianza en la política, es recuperar confianza en la democracia que está perdiendo legitimidad. A mí me preocupa el desenfoque que hay en la conducta del liderazgo político dominicano. Es como si nada más le importara votos, como si nada más le importara apoyo. Es como si el sistema democrático se haya quedado huérfano, sin defensores. Porque Balaguer, Bosch y Peña Gómez, ellos competían, pero ellos entendían que tenían que proteger el sistema democrático. Y había cosas que nadie se atrevía a sugerírselas, porque ellos bajo ninguna circunstancia, escuchen bien, bajo ninguna circunstancia la hacían. Entonces es conveniente en este momento de partidos frágiles, de un ciclo de liderazgo que se está cerrando y la generación que viene todavía no está clara. El liderazgo de este ciclo debe hacer un aporte a la ética, a la transparencia política, a los valores de la democracia, para que no llegue ese punto de quiebre que ha sucedido en varios países del continente y que se ha traducido en caos social, en anarquía, en desorden económico, que en conclusión provoca un deterioro del nivel de vida de la gente y un desarrollo y un atraso en el sentido amplio de la palabra.